¿qué tal? Un gusto saludarles. Mi nombre es Alma Valencia y soy trabajadora social. Y en este espacio compartiré una pequeña reflexión en torno a la situación que estamos viviendo, que es el COVID. Creo que nos ha afectado a todos, estamos dentro de ella y es importante reflexionar como trabajadores sociales, como agentes de cambio. Y hoy quisiera enfocar esta pequeña reflexión en tres momentos. Uno será hablar de las generalidades de todo lo que ha venido con esta pandemia. Dos, será hablar de la salud mental y de la importancia del cuidado de esta salud, que creo que se deja mucho de lado. Y tres, será hablar de las personas con discapacidad y su situación actual en torno al COVID. Creo que es un grupo totalmente invisibilizado, incluso por nuestras autoridades federales. Pocos voltean a ver que existen y cuáles son las necesidades que ellos tienen en esta situación actual. Y para comenzar, lanzaré una pregunta de qué hay alrededor de esta pandemia, qué se ha venido dando alrededor de esta pandemia que surgió y que tal vez veíamos muy lejos, que no pensamos que nos fuera a alcanzar tan pronto. Más allá de toda esta enfermedad y los cuidados de nuestra salud física que tenemos que considerar y tomarlos muy en cuenta, creo que se ha venido una ola de desinformación, de atiborrarnos de anuncios, de atiborrarnos de productos, de atiborrarnos de falsas noticias, que ¿qué van causando en la sociedad? Pues van causando este temor, este estrés, esta angustia, y que si no conocemos de dónde proviene la información, se va multiplicando, ¿no? A través de toda la sociedad. Entonces, ahí tenemos algo muy importante que hacer, que es enclarecer la información, incluso con los más próximos. Otra situación que se ha venido reflejando es la desigualdad económica, la desigualdad social, la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, la garantía de un empleo y todas las personas que dependen de ciertos sectores que ahorita están parados y que no tienen una seguridad para satisfacer sus necesidades. Y con ello pues la falta de eficacia de nuestros sistemas para satisfacer dichas necesidades. Otro tema primordial que hay que tocar y que se ha venido dando es la violencia familiar, la violencia que existe en los hogares, sobre todo la violencia de género, y que pocas personas son las que la abordan. Pocas son las instancias que están haciendo algo para pararla. Y creo que algo de suma importancia es visibilizarla. Existe, está pasando y tenemos que hacer algo. Como trabajadores sociales, agentes de cambio, tenemos que movernos y actuar en esta situación. Otro aspecto de suma importancia es cómo han cambiado ahora nuestras interacciones. Nuestras interacciones ahora son virtuales. Ahora a través de los medios digitales logramos comunicarnos, logramos saber cómo está nuestra familia, pero también logramos trabajar, logramos sostener una escuela, logramos sostener nuestro empleo, pero ¿cuánto ha afectado también esto a las interacciones sociales? Y en contraparte estarían las interacciones interpersonales. Con aquellos más cercanos en casa, con los que compartimos el espacio, ahora interactuamos las 24 horas del día. ¿Y estamos preparados para esa interacción? ¿O estábamos acostumbrados a solo mirarlos para cenar, porque nuestra jornada era de todo el día? ¿Cuántos conflictos se han venido dando a partir de ahí? ¿Cuántas redes cercanas se han fracturado por esta interacción tan cercana ahora y no saberlo hacer, no sabernos comunicar, no saber repartir tareas en casa, etcétera? Creo que también es muy interesante reflexionar en torno a
Y otro tema de mucha importancia es el consumismo. ¿Cuánto estamos consumiendo? Desde los productos de limpieza, cuánto nos están saturando en desinfectantes, en cubrebocas, pero también como para mitigar esta parte de la salud mental que enseguida voy a abordar, con los envíos gratis, el seguir teniendo esta satisfacción de comprar, de adquirir algo, pese a las circunstancias las estamos viviendo desde el enfoque económico. Siguiendo con el tema, hablaré de la salud mental, desde la importancia en atenderla, en cultivarla y desde cuánto se va a ver afectada después de esta pandemia. Comenzando, empieza el temor por si me voy a enfermar o no me voy a enfermar de COVID, si mi familia lo va a tener o no, cómo voy a intervenir si es que llega la enfermedad a nuestra familia, ¿no? Cuento con los medios, cuento con los recursos médicos, etcétera, y desde ahí empieza a generarse esta ansiedad en nosotros. Otro de las circunstancias que van afectando o van a afectar nuestra salud mental es todo lo que ha cambiado, nuestras rutinas, nuestros tiempos de descanso, nuestros tiempos de alimentos, nuestros tiempos de esparcimiento, recreación. No podemos salir al cine, no podemos salir a un parque, etcétera. Y por lo tanto se ven limitados y tengo que aprender a reestructurarlos. ¿Cuánto va a afectar eso? ¿Cuáles son las secuelas que va a dejar en mi salud mental estos cambios de rutinas? Eh, Responder a las exigencias sociales. ¿A qué me refiero? Debes ser proactiva, ¿no? Ahora tienes todo el tiempo del mundo y por lo tanto tienes que aprender un libro, tienes que aprender cosas nuevas, tienes que emprender un negocio porque tienes tiempo y por lo tanto tendrías que hacer eso. Sobre todo en las redes sociales se ha visto todas estas exigencias, ¿no? De deber hacer. Y cuando cada uno tenemos un sistema, una situación diferente. La ansiedad y la depresión que ha venido al estar en confinamiento. Quienes ya padecían acrecientan los síntomas, quienes no empiezan a desarrollarla desde alterar nuestro sueño, como ahorita lo mencionaba, por no estar cerca de los tuyos, tal vez, por no poder hacer las actividades que te gustaba hacer y ahora no las puedes hacer y tienes que modificar todo ello. Poco a poco nuestra salud se va mermando, nuestra salud mental. Eh, esta, Estas exigencias e invasión a los espacios personales por los espacios laborales virtuales, ¿no? Ahora tuviste que convertir tu habitación en una oficina, tuviste que convertir tu comedor en una oficina y trabajar. Y si trabajabas una jornada extensa contando las horas de transporte, ahora tienes que seguir en casa hasta las 10 11 de la noche en una junta, ¿no? Porque no hay pretexto, tienes que estar en casa. Entonces, estas exigencias laborales que también se han venido dando y que se combinan con el miedo a perder tu empleo. Porque la situación es así, ¿no? La situación económica y laboral es de esa forma y nos enfrentamos a todos estos miedos. Eh, Estas personas que ya viven con una enfermedad mental y que no tienen el acceso a su terapia o a su psicoterapia, a su medicación, tal vez porque su economía se vio afectada. Entonces, si le vamos sumando cada uno de estos factores que acabo de mencionar, vemos cómo se va mermando nuestra salud mental. Y la pregunta para ir cerrando como este apartado sería, ¿nuestro sistema de salud está preparado en la nueva normalidad, que así se le llama, para atender la salud mental de estos habitantes? ¿Cuenta con todos los recursos
para atenderlo. ¿Qué acciones se está preparando en esta nueva normalidad para atender nuestra salud mental? Y lo más importante que quisiera reflexionar es, como trabajadores sociales, es importante nuestra intervención en esta área. Desde comenzarlo a visibilizar, que siempre me gusta mencionarlo, ¿no? Si no se ve, no se puede hacer nada, entonces necesitamos comenzar a visualizarlo, a sensibilizar a la población. Existe, es importante la salud mental, mantenerla, cultivarla, como lo decía al inicio, eliminar los prejuicios que hay en torno a las enfermedades mentales, ¿no? Todos estos prejuicios de los especialistas que cuidan de nuestra salud mental, como los psicólogos y los psiquiatras. Tenemos que hacer trabajo en la población para que tengamos una buena salud mental, porque después de esta pandemia será importante abordarla desde en todas las edades, ¿no? Hombres, mujeres, pequeños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Y como trabajadores sociales tenemos mucho que hacer ahí desde la salud pública, por ejemplo, en la cual tenemos una gran área de intervención, pero que creo que la parte de salud mental se queda a veces un poco floja. Y para finalizar, tocar el tema de la discapacidad y de las personas con discapacidad. Ya corría casi un mes de este confinamiento que estábamos teniendo y, y además es un grupo totalmente invisibilizado, que no cuenta con seguridad social, que no cuenta con un empleo formal, que por lo tanto pues no tiene un salario fijo. Muchos de ellos viven en trabajos en las calles, ¿no? Ayudando en una cocina económica, lavando los trastes, cobrando en un sanitario público, etcétera. Y los que dependen de algún cuidador, pues sus cuidadores muchas veces pues ya presentan alguna condición como adulto mayor, tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa que los hace más vulnerables ante esta pandemia. Y creo que muy pocas personas los visualizan, ¿no? Existen, están pasando por situaciones que se complican debido a la condición de discapacidad que se tiene. Recordemos que ellos son sujetos de derechos y por lo tanto como trabajadores sociales es importante comenzar a dirigir acciones a ellos. Es importante que creamos programas, estrategias en la que los incluyamos. Creo que la inclusión hasta cierto punto ha venido de moda, pero necesitamos crear estas acciones y no dejarlos fuera ahora en esta nueva normalidad, desde dirigir mensajes en sus propias lenguas, por ejemplo, para los sordos, ¿no? Si manejan la lengua de señas mexicana o bien si son oralizados, entonces saber yo cómo voy a transmitir mensajes para comunicarme con ellos. Es importante que esta área de intervención no la olvidemos y recordemos que las personas con discapacidad están en todos lados. No solamente son de los hospitales, no solamente son de centros de beneficencia, sino están en todos lados, ¿no? En cualquier área en la que yo intervenga como trabajador social, las tengo que mirar y tengo que saber cómo voy a actuar con ellos. Es mi pequeña reflexión en torno a el COVID. Espero sea de utilidad y que genere pues más reflexión. Creo que estos espacios son para ello, para que ustedes puedan ampliar y profundizar más en ellas. Un gusto compartir un poco y gracias.